Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a conversar acerca de lo que es el discipulado personal. En primer lugar, podemos señalar que el discipulado personal no es una elección, sino que es un mandato. ¿Por qué? Porque este forma parte integral del crecimiento del cristiano, ya que este es el proceso de liderar con el ejemplo, enseñando a otros a seguir a Cristo. ¿Y por qué debemos hacer esto? Por obediencia a la palabra de Dios y por supuesto con la guía del Espíritu Santo. ¿Cuáles son entonces esas fases de la vida cristiana normal que requieren precisamente entonces de recibir discipulado, de convertirse en discípulo y de discipular a otros? En primer lugar, la salvación. Cuando reconocemos por la guía del Espíritu Santo que nos redarguye y a través de esa acción humana de personas que nos dan a conocer la palabra de Dios, que nos dan a conocer las cuatro leyes espirituales, que nos muestran esa radiografía de cuál es nuestra condición humana y espiritual. Y entonces reconocemos delante de Dios que somos pecadores, reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo en carne, que murió voluntariamente en una muerte de cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero que no se quedó colgado en ese madero, sino que venció la muerte, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo diariamente por nosotros y habiéndonos dejado a su Espíritu Santo, el Consolador, para que nos guíe, nos dirija, nos fortalezca. Entonces, ese primer paso de ese reconocimiento, de esa aceptación de Cristo como Señor y Salvador personal, es la salvación. Es nuestra puerta de entrada a la vida cristiana. Y nuestro, nuestro sello de que somos salvos y de que, bueno, en el futuro, cuando Cristo venga por nosotros o nos llama a su presencia, pues estaremos con Él. Una vez que somos salvos, entonces, por supuesto que cuando lo reconocemos y lo aceptamos como Salvador, también lo aceptamos como Señor, nos sometemos a su señoría, nos rendimos ante Él, reconocemos que sin Él no podemos hacer nada, que no es en nuestra propia fuerza. Y entonces allí llevamos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias a Él y nos comprometemos a depender de Él, a no hacer nada por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, nuestras decisiones, sino todo dirigido en función de lo que está establecido en su palabra y de lo que Él en la oración, en esa comunión con Él, nos dirige y nos hace saber que es su voluntad. De manera entonces que es un camino de todos los días, de constancia, de permanencia, de intimidad, que nos va a permitir precisamente eso que ya dije, la permanencia, permanecer en Cristo, mantenernos firmes, mantenernos agarrados a la roca, mantenernos, como dice el pastor Esteban, agarrados como una iguana en una hamaca, ¿verdad? Así bien duro, bien para no caernos. Entonces, y durante esa permanencia, durante esa comunión, durante de esa intimidad en la que nos vamos llenando de Él, de su palabra, en el que vamos viviendo experiencias con Él, debemos ir produciendo frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de testimonio. Y todo eso pues nos lleva a que vamos a creciendo espiritualmente. Aquí tenemos en esta diapositiva varias citas bíblicas, que en este momento no las vamos a leer, eh, pero que sí es importante que ustedes en su casa entonces las repasen
las lean, mediten en ellas, profundicen en ellas y reflexionen acerca de cuál de ellas están aplicando en su vida personal. Porque precisamente eso es lo que nos va a permitir una radiografía de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana y qué es lo que debemos mejorar, fortalecer en ella, por supuesto, con la guía del Espíritu Santo, pero también nosotros manteniendo una disciplina espiritual de oración, de lectura de la palabra, de meditación en ella y, por supuesto, de aplicación. Entonces, ¿qué podemos definir como un discípulo? Porque ya dijimos que el discipulado es un mandato que tiene como finalidad precisamente que se forme en nosotros el carácter de Cristo, capacitarnos para entonces llevar a otros a los pies de Cristo. Entonces, si ese es el discipulado, ese proceso de crecimiento, de afianzamiento en nuestra vida cristiana que nos permite ser testimonio a otros, entonces, ¿qué podemos definir como discípulo? Pues el discípulo es aquel que recibe todo de su maestro para llegar a ser igual a él y a la vez comunicar a otros esa misma enseñanza. Pero no comunicarla de una manera teórica simple y llanamente, sino con la propia vida. Por eso dice la palabra que somos carta leída, que somos carta abierta. Y por eso es importante que nosotros tengamos una comunión interna, íntima, personal, eh, a solas con el Señor, pero también esa comunión con los demás, con los otros, con los hermanos de la fe, con los que no son hermanos de la fe, con los vecinos, con la familia, con los compañeros de trabajo, para que puedan realmente ver en nosotros ese cambio que se ha producido a raíz de ese nuevo nacimiento que se produce cuando confesamos a Cristo y lo aceptamos y reconocemos y lo invitamos a que sea el Señor de nuestra vida, que no solamente nos salve, sino que nos enseñoree, a que tome control de todas las áreas de nuestra vida. Al respecto, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Pablo discipuló a Timoteo, Timoteo se convirtió en un discípulo, un líder, encargado precisamente de llevar las buenas nuevas del Evangelio, de formar a esas personas que aceptan a Cristo, ¿verdad? De consolidarlas, de capacitarlas, para que entonces ellos también puedan ser capaces de ir y llevar esa verdad y formar a esas personas que acepten esa verdad. Entonces, un discípulo es aquel que refleja el carácter de un creyente, mediante, por supuesto, una íntima, estrecha y constante relación con su Señor, el Señor Jesucristo, en el que se evidencie ese señorío de Cristo sobre su vida, en todas las áreas, en todos los aspectos, en todos los momentos. Un aprendiz permanente que constantemente se está refinando, se está actualizando, está mejorando con una aspiración, una meta clara que es llegar a ser como su maestro, que su maestro se sienta alegre, complacido y gozoso de su hijo, de su aprendiz obediente, como dice la palabra, como obrero aprobado, que no tiene nada que reprobarse, con una pasión por el Señor que es perceptible. Generalmente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, que estamos en ese primer amor, a todas las personas que nos encontramos, le hablamos de Cristo, ahí no tenemos pena, no tenemos miedo, no nos importa que nos critiquen nada, porque estamos en ese primer amor, tenemos esa pasión, tenemos ese gozo, tenemos ese agradecimiento. Entonces,
tenemos que rogarle al Señor, pedirle al Señor, esforzarnos en que esa pasión siempre esté avivada en nosotros, en que permanentemente nosotros estemos con esa disposición, ese anhelo, ese deseo, inclusive esa necesidad de llevar una vida de comunión íntima con el Señor y que esa vida íntima de comunión con el Señor se refleje en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestro lenguaje, en nuestra vestimenta, en nuestras acciones, en nuestras omisiones, porque también cuando llegamos a los pies de Cristo empezamos a callar, no callar las nuevas buenas del Evangelio, sino callar de no discutir, de no generar un mal testimonio. Entonces, como lo señala o lo muestra esta imagen aquí que elaboré, ¿verdad? Nosotros debemos, como un espejo, reflejar la imagen de Cristo. Que sea el Padre, en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu Santo, ayudándonos a que cada día podamos ser más un fiel reflejo de nuestro Señor y Salvador. Entonces, el discipulado personal comprende 4 componentes. El primero, por supuesto, la palabra de Dios, porque cuando asumimos, cuando aceptamos al Señor como a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador personal, se produce en nosotros ese nuevo nacimiento, entonces nosotros aceptamos, asumimos, nos comprometemos a tener como única regla de fe y conducta la palabra de Dios. Es nuestra brújula, es nuestra guía, es nuestro norte. Y la palabra de Dios ya vimos en la primera diapositiva que nos establece que el discipulado es un mandato con un propósito claro, establecido, que es uno de los componentes que vemos seguidamente. Entonces, debe haber un compromiso por parte del aprendiz. El aprendiz debe estar claro que para mantenerse, fortalecerse y crecer en la vida cristiana, debe ser discipulado y por lo tanto debe ser ávido de ese conocimiento, de esa preparación, de esa consolidación, de esa capacitación. Debe anhelar ese conocimiento de Dios. ¿Y para qué? Para que en la medida que haya ese crecimiento pueda convertirse en un ejemplo. Y todo esto pues se logra, por supuesto, a través de la constancia, la perseverancia, eh, con, con el estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Y para ello, el discipulado tiene un modelo de atención personalizada, de atención individual, porque cada quien tiene diferentes dudas, diferentes preguntas, diferentes cosas que no conoce o que no las ha aprendido o que las ha aprendido mal y que por supuesto debe desaprender para volver a aprenderlas correctamente. Entonces, pues todo eso requiere de una atención personalizada, de una atención individual, puesto que ya sabemos que todo tiene un momento y un lugar y otras actividades colectivas, como por ejemplo el servicio de los domingos, que llamamos culto, es un culto de adoración, es para reconocer el poderío de Dios, el señorío de Dios, para agradecerle. Por supuesto, recibimos de su palabra, nos gozamos con él en la adoración y la alabanza, pero no es un espacio para hacer preguntas, para que sean respondidas nuestras dudas, para que seamos mentoreados, asesorados, aconsejados. Entonces, para eso es el discipulado personal. Entonces,
La Biblia, que como dijimos, el primer componente, la palabra de Dios, nos establece un claro y completo modelo del discipulado personal. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 13, que dice así: como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, pues solamente Dios examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlo adulando. Y Dios es nuestro testigo que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie, pues como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo le presentamos las buenas noticias de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos las buenas noticias de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que le dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Entonces vamos a desglosar los aspectos de esta lectura, que como ya señalé, es el modelo completo del discipulado personal. Tiene un solo propósito, ¿verdad? Que lo vemos, vamos a devolvernos en Primera de Tesalonicenses 6. Bueno, aquí no tengo marcados los versículos, pero nos dice que busca agradar a Dios y no a los hombres. Luego nos señala que se trata de cuidar a los creyentes, que los creyentes no se pierdan, que no caigan en falsas doctrinas, que no imiten conductas que a Dios no le agradan, que son reprobables, que no se corresponden con la vida de un cristiano. Y eso implica no solamente decirlo, sino hacerlo. No podemos decirle a otro, ¿verdad? En este caso Pablo, que le hablaba a los tesalonicenses, les decía: a ustedes les consta que yo lo cumplo, lo que les estoy diciendo. Entonces es importante eso, que nosotros no solamente se lo digamos a los demás, sino que nosotros lo hagamos también, ¿verdad? Entonces, estaba buscando aquí porque estaba buscando el versículo, el capítulo que no era. Vamos a ver. Ajá. Dice el versículo 6, que ya lo hemos leído, pero vamos a repasarlo. Nunca hemos querido que usted u otras personas nos traten como gente importante.
El 7 y el 8, como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberle exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. Esta es la traducción lenguaje actual. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos, ¿verdad? A eso se refiere entonces el cuidado de los creyentes. ¿Cómo debe ser ese cuidado? Como el de una madre con sus propios hijos. Y debemos ser ejemplo para los nuevos creyentes, como nos dice del 9 al 11. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida mientras les anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado correctamente con ustedes. Nadie puede acusarnos de nada. Saben que cada uno de ustedes los hemos tratado como un padre a sus hijos, los animamos y les consolamos. Entonces, en ese mismo espíritu, esa es la misma conducta que nosotros debemos tener. Y en relación a que señalamos que el discipulado, como lo dice su palabra, personal, requiere una atención particular, el 11 y el 12, ¿verdad? El 11 nos dice que lo hemos tratado como un padre a sus hijos, le hemos animado, le hemos consolado, y el 12 dice, y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Entonces vemos precisamente equipara el discipulado a esa actitud de un padre, de una madre que es cuidador, que es consejero, que también llama la atención cuando no se está haciendo lo correcto, que dirige, guía y orienta. Y que por supuesto todo eso lo hace de forma particular. Y finalmente nos dice esta diapositiva que la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros diariamente debemos de leer la palabra de Dios y no solamente leerla, sino meditar en ella, por supuesto, poniéndonos bajo la guía, la orientación, la iluminación del Espíritu Santo, porque si no, no podríamos entenderla por mucho que nos esforzáramos, pero entonces teniendo ya la certeza de que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige, entonces debemos ser sistemáticos en ello y apoyarnos con el discípulo, el discipulador, para que él nos oriente acerca de las dudas que podamos tener. Aquí 1 Tesalonicenses 3:13 nos dice, le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerza para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Entonces es importante entender y reconocer la necesidad de ser discipulado y la necesidad de que cuando somos discipuladores podamos hacerlo desde no solamente lo teórico, como lo decía antes, sino también desde lo práctico, que nosotros vivamos eso que estamos señalando, que debemos hacer. Le decimos a los demás, mira, debes leer la palabra todos los días, pues nosotros también tenemos que leerla todos los días. Debes orar constantemente para fortalecer tu comunión con el Señor, para escuchar lo que el Señor te quiere decir. Nosotros también debemos orar constantemente. Eh, Le decimos, debe compartir las buenas nuevas del Evangelio, pues nosotros también. De manera entonces que en la medida que nosotros transmitimos, compartimos, guiamos a otros, también nosotros estamos, por supuesto, estamos cumpliendo, estamos obedeciendo, estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos manda al ser discipuladores, pero de alguna manera también estamos reflexionando y, y, y experimentando ese crecimiento en nuestra vida, puesto que debe ser continuo. No es que hoy crecí y ya me quedé esta estatura, sino que debemos seguir creciendo en gracia y favor delante de Dios y por supuesto con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cuáles son las etapas del discipulado? En primer lugar, entender la vida cristiana. ¿Qué implica la vida cristiana? Ajá, porque la vida cristiana no es nada más ir los domingos a la iglesia al servicio dominical.
hoy los domingos y el miércoles, que es el servicio de oración. En la vida cristiana no es nada más asumir un nombre. Yo ahora soy evangelista, ahora soy maestro, o sea, asumir como un cargo, una posición. La vida cristiana implica toda una reestructuración de nuestra vida. Si no nos vestimos decorosamente, cambiar nuestra vestidura, una vestidura que sea decorosa. No, no, en el caso de las mujeres, no andar escotadas, no andar exhibiendo, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Cambiar nuestro lenguaje, si decíamos malas palabras, si decíamos groserías, o si éramos ofensivos, aunque no utilizáramos groserías, pero con nuestro lenguaje, pues ya no debemos hablar así. Entonces, son elementos simple y llanamente ilustrativos para entender que la vida cristiana implica todo. Lo que está, cuando estamos en intimidad en nuestro cuarto solo, cuando estamos con la familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con desconocidos. Todo, como les digo, un cambio, una reestructuración total de nuestra vida, de dar gracias al Señor todo el tiempo, cuando nos despertamos, cuando comemos, cuando nos dormimos, por las cosas que recibimos, por las que no están bien, entendiendo que Dios tiene el control, que Dios es el dador de todas las cosas y que todo existe por su voluntad. Entender que hacer esto solo no es posible. Y por eso es que el Señor dejó instituida la figura de la iglesia. Y dentro de la iglesia toda la organización, todos los ministerios, todas las funciones que coadyuvan a que el cristiano verdaderamente pueda desarrollarse, crecer, cimentarse como cristiano. Y entonces uno de esos aspectos fundamentales es recibir entrenamiento de un discipulado, porque así como la palabra señala que cómo se convertirán si nadie les ha predicado de Cristo, y reforzando el mandamiento de la Gran Comisión de que debemos llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas partes, a todos lugares, a todas personas. Asimismo, no basta con darle las buenas nuevas, hay que instruirlo, hay que enseñarlo, hay que acompañarlo, ¿verdad? Porque el camino de la vida cristiana no es fácil. Sobre todo cada caso particular, pues, pero una persona que se convirtió al Señor, que aceptó al Señor y que todo el resto de su familia no es cristiano, lo tiene bien cuesta arriba. Incluso aunque no tuviese oposición por parte de ellos, pero no comparten ni conocen lo que es la vida cristiana. Y peor aún si hay oposición. O sea, si se niegan, si te retan, si te ofenden, si te reclaman o te ponen obstáculos, tentaciones para que desistas de la vida cristiana. Entonces, es fundamental el entrenamiento por parte de un discipulador que nos pueda orientar acerca de esas doctrinas fundamentales, que nos pueda acompañar, ¿verdad? Para no sentirnos solos. En la palabra vemos reiteradamente la importancia del acompañamiento y dos ejemplos de ellos que me vienen a la mente. La palabra que dice, mejor son dos que uno porque si uno se cae el otro lo levanta, si uno tiene frío el otro le da calor, ¿verdad? Y dice, pero hay de aquel que esté solo, ¿quién lo levantará? Y el ejemplo de Moisés, cuando a Moisés se le cansaban los brazos, ¿verdad? Que Aarón, y le levantaban los brazos, lo ayudaban. Entonces allí, vemos la importancia de no estar solo en la vida cristiana. Y tan es así que Dios es consciente de eso, que no solamente nos dejó una compañía física, una compañía humana, que es la de nuestros hermanos en la fe, los de la congregación, por eso dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que además nos dejó al Consolador, ¿verdad? No solamente dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que todo lo que le pidamos al Padre,
Él nos los concederá, es decir, que tenemos al Padre, tenemos al Hijo, pero también tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros aquí permanentemente, guiándonos, apoyándonos, orientándonos y fortaleciéndonos en este camino. Entonces, ¿verdad? Cuando Aarón y Hur le sostuvieron los brazos a Moisés, bueno, ahí vemos entonces como una evidencia de esa necesidad, de ese acompañamiento. Y que es un acompañamiento que si bien es fundamental y esencial para aquellos nuevos creyentes, no quiere decir que cuando ya hemos madurado en la fe no requiramos acompañamiento, porque el caso de Moisés, vemos que Moisés era un líder y otros líderes lo estaban acompañando. De manera pues que de cierta manera podría yo afirmar, aunque esto no está escrito aquí en el desarrollo de esta diapositiva, pero yo podría atreverme a afirmar que el discipulado es permanente. Hay como niveles de discipulado, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3 y así sucesivamente. Porque obviamente no una persona que tenga años en la fe, que haya estudiado, que se haya comprometido, que no requiere el mismo acompañamiento, la misma capacitación que una persona que está empezando, pero sí la requiere a otro nivel, incluso los mismos pastores. Y por eso hay las asociaciones de pastores, las confederaciones, entre otras, entendiendo que es necesario este acompañamiento y este entrenamiento permanente. Y por supuesto que tener claro esos conceptos centrales, esas verdades fundamentales, medulares, sin las cuales pues no podemos seguir adelante. Que un poco se resumen en lo que se conoce como el credo, ¿verdad? Porque si yo tengo que tener claro que creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, que los tres son personas, que los tres son Dios, no solo el mismo, pero a su vez son tres con diferentes, el misterio de la Trinidad, con diferentes funciones. El Padre es nuestro creador, que el Hijo es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que el Espíritu Santo nuestra guía, nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro compañero, ¿verdad? Que es nuestro paracletos. Que el Señor Jesucristo dejó establecidas dos ordenanzas, el bautismo, para aquellos que han aceptado al Señor, es decir, no es un bautismo de niños, es un bautismo de adultos, que no es un bautismo por aspersión, sino por inmersión, y la Santa Cena, ¿verdad? Dice, comer este pan y este vino, cada vez que lo haces, anuncias mi muerte, proclamas mi resurrección y mi pronto regreso, hacerlo hasta que yo vuelva. Entonces, las iglesias han instituido que para poder tomar la Santa Cena, debemos bautizarnos. Entonces, debemos estar bautizados. Entonces, aquellas personas que, aún estando en los caminos del Señor, se niegan a bautizarse, por supuesto, entonces están incumpliendo dos ordenanzas, la del bautismo y la de la Santa Cena. Entonces, se supone que una persona que recibe discipulado y que tiene estos conceptos centrales claros y que verdaderamente ha creído y se ha convertido, pues por supuesto que tiene más bien el deseo, el anhelo y la urgencia de bajar a las aguas para dar testimonio público de que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y para tener el beneficio de fortalecerse espiritualmente al compartir con sus hermanos en las fechas que determinan las congregaciones, en el caso de nuestra iglesia, una sola vez al mes, eh, al final de mes, si la memoria no me falla, en el que hacemos ese compartimiento del pan y el vino que llamamos la Santa Cena, ¿verdad? En el que el pan representa el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo y el vino la sangre derramada, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, su sangre limpia, su sangre pura, su sangre preciosa que derramó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, en el que anunciamos y reconocemos su victoria sobre la muerte, su victoria sobre el enemigo. Y lo más igual de hermoso, precioso y anhelado, su regreso por la iglesia, que es nuestra esperanza,
que es la que nos hace en medio de todas estas dificultades y vicisitudes perseverar, sabiendo que en un momento eh, nos reuniremos con nuestro Señor en esas mansiones celestiales que Él nos promete. Como ejemplo de algunos de los conceptos centrales, ¿verdad? Que debemos aprender eh, durante el discipulado. Entonces, este discipulado en su primera etapa implica entonces esa relación de los discípulos con Dios, como a hacer que el incrédulo crea, llegar por supuesto a esa abrir, a aceptar esa llave que nos va a permitir abrir esa puerta que es la salvación, y entonces poder recibir ese discipulado personal de una persona que se va a convertir entonces en una suerte de padre espiritual, porque es el que nos va a guiar en el camino, amén de que tenemos la guía del Espíritu Santo, pero de manera física, de manera presencial, de manera de humano a humano, nos va a guiar en ese camino de la vida cristiana. Con una meta espiritual clara, que es madurar, dar frutos y reproducirnos espiritualmente. Por supuesto, con la ayuda siempre, el acompañamiento del Espíritu Santo, y esta, ¿verdad? Dice que Dios no deja sin pago a nadie, que el pago, entonces la recompensa que tenemos son esas coronas que tenemos allá en el cielo que nos están esperando, y por supuesto la satisfacción del deber cumplido como soldados del ejército de Cristo, la alegría y el gozo de saber que hay almas que han sido ganadas para Cristo, no por mérito propio, sino tras el Espíritu Santo, pero ese gozo de saber que esas personas no se van a perder, que esas personas no van a ir al infierno. Entonces las recompensas son muchas. La recompensa de tener una familia en el mundo entero, porque nuestra nacionalidad no es de la tierra, es del cielo. Entonces, donde quiera que nosotros vemos a un cristiano, vemos hermanos, le decimos, ¿verdad? No le hemos visto nunca, no, quizás es de otra raza, quizás es de otro idioma, pero nos une que tenemos un mismo Padre, que somos hijos del mismo Padre, hijos adoptivos del mismo Padre, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y entonces esa membresía que tenemos, ese título, ese apellido, que somos hijos de Dios, de que pertenecemos a la familia de Dios, entonces nos hace embajadores en el mundo y nos hace que donde quiera que lleguemos tenemos una familia. Qué hermosa recompensa. Sin contar pues con la recompensa mayor, que es que pasaremos la vida eterna con nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué nos va a permitir este discipulado con respecto a nuestra vida cristiana? Que cuando conocemos a Dios, por supuesto, en primer lugar, conocer a Dios. Y ese conocimiento no es un conocimiento que se da de una sola vez, en un solo momento, en un solo evento, sino que cada día vamos conociendo más de nuestro Señor. El primer conocimiento general es saber que existe Dios, que Dios, ¿verdad?, mandó por ese amor infinito, por ese amor incondicional, por ese amor extraordinario a su Hijo al mundo, ¿verdad? Porque Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios, que vino al mundo en carne y voluntariamente a morir en una muerte de cruz para que dar su vida por nosotros, para pagar nuestra deuda de pecado que teníamos, liberarnos de esa obligación, pagar nuestra deuda, tetelestai, todo está pagado, no debemos nada, porque Cristo lo pagó todo, y esa acta de decreto que había en nuestra contra, pues ya no tiene ningún efecto. Entonces, a partir de ese conocimiento inicial y de ese agradecimiento, de esa reconciliación, establecer una relación íntima con Dios, una relación que debemos fortalecer, que debemos cultivar todos los días, y que uno de los medios importantes para
el establecimiento, el fortalecimiento de esa relación íntima es el escudriñar, el leer, el meditar, el atesorar, el aplicar la palabra de Dios y mantenernos en conversación con Dios a través de la oración, de los diferentes tipos de oración. De la oración silenciosa, de la oración en voz alta, de la oración de rodillas, de la oración con las manos levantadas, de la oración congregacional, siempre orando, siempre conversando con nuestro Señor. Entonces, habiendo obtenido, habiendo aceptado ese regalo que no es por obra, sino por gracia, que es la salvación, por su misericordia y su gracia, su misericordia y su fidelidad, que son nuevas cada mañana, ¿verdad? A través de reconocer, de aceptar, de agradecer ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo nuestro Señor por nosotros. Entonces, debemos ser conscientes de esa anatomía espiritual del ser humano que es mente, cuerpo, que es cuerpo, alma, espíritu. De que no solamente debemos alimentar la mente, no solamente leer la palabra, debemos alimentar el espíritu a través de esa comunión, de esa oración, de ese estar en la presencia de nuestro Señor, pero también el cuerpo. El cuerpo, ese alimento al cuerpo, implica una alimentación balanceada, implica periodos también de ayuno, de vigilia, en el que entonces podamos nosotros someter esa carne a nuestro espíritu, ¿verdad? Para entonces poder tener esa comunión mayor con el Señor y que se vaya formando en nosotros el carácter de Dios, el carácter de Cristo, entendiendo que todo eso es un proceso, es decir, que es un conjunto de pasos, como hemos visto algunos hasta ahora, que es continuo, que es permanente y que, insisto, no podemos hacerlo solo y por eso como Dios lo sabe y lo sabe todo y tiene un plan perfecto y maravilloso para nosotros, estableció el modelo del discipulado. Él nos va a permitir entonces también entender la necesidad, la importancia de relacionarnos con el Espíritu Santo, que es esa persona maravillosa que nos guía, nos dirige, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos sella en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, que debemos tenerla en cuenta en nuestro plan diario de vida, así como el Espíritu Santo nos tiene en cuenta a nosotros. Decirle antes de salir, antes de hacer cualquier cosa, guíanos Espíritu Santo, dirígenos Espíritu Santo, acompáñanos Espíritu Santo. Estórbanos si aquello que estamos planeando, que estamos pensando no nos conviene, no permita que lo hagamos, no permitas que te entristezcamos a ti, Espíritu Santo, y a nuestro Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, es el que intercede con nosotros. La palabra dice que muchas veces no tenemos porque no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo gime con gemidos invisibles por nosotros. Es decir, Él intercede por nosotros y nos bautiza con fuego, ¿verdad? Nos capacita, nos da dones y pone en nosotros esa disposición para generar esos frutos que Él en nosotros pone esa semilla, ¿verdad? Esos frutos de los que nos habla Gálatas, frutos del Espíritu Santo en nosotros, que debemos anhelar, que debemos procurar y para lo cual pues es importante el discipulado. Entonces, debemos ser conscientes de la anchura, la altura y la profundidad de ese amor de Dios que nos ha dado, que nos da permanentemente, sin ninguna limitación, y en el cual entonces nosotros debemos anhelar y debemos accionar para mantenernos
en esa vía, en ese camino, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sabiendo que así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, que su amor permanece, que su fidelidad es nueva cada mañana, así nosotros podamos ser corresponder a eso. Entonces, este discipulador que nos entrena, que nos acompaña, que nos orienta, que nos guía, que nos consuela, que se alegra y se goza con nosotros por nuestro crecimiento, como les decía antes, pues va a ser una suerte de nuestro Padre Espiritual y que su meta está muy clara porque está establecida por la palabra, que es ayudar al discípulo a llegar a la madurez, a dar frutos y a reproducirse espiritualmente. Esa es la meta del discipulado. Y esa también tiene que ser la meta del discípulo. No quedarse enanito espiritualmente, sino crecer espiritualmente, madurar y reproducirse. No nada más que engordar, como dicen algunos, de recibir palabra, 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 recibir bendiciones, 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 pero no compartir, sino que seamos bendecidos para bendecir a otros, dar de lo que hemos recibido. Cuando el apóstol Pedro estaba a las puertas de la iglesia y había un mendigo, le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces así, pues esa conducta es la que nosotros debemos de tener, que eso que nosotros hemos recibido, debemos entonces también darlos a otros, y en la medida que nosotros demos, pueda entonces esa persona también convertirse en un discípulo. Pueda en primer lugar ser salvo y luego convertirse en un discípulo y posteriormente en un discipulado. De manera entonces que hay un crecimiento permanente con, por supuesto, la ayuda de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, sin Dios nada vale la pena y justamente estamos buscando conocer de Dios, crecer en Dios para que mantenernos allí juntito con Él, calentito con Él, con nuestros hermanos en la fe y que otros puedan llegar a eso, que otros puedan recibir ese beneficio, esa bendición. Entonces, también tenemos que tener claro que el propósito del discipulado y lo que el discipulador debe buscar en ese entrenamiento es ayudar al nuevo creyente a cambiar su estilo de vida. Y como les decía al principio, cada persona tiene una vida distinta. Hay personas que antes de aceptar al Señor de repente no practicaban ninguna otra fe o religión o práctica, pues en general de creencia. Pero hay personas que sí, que practicaban la santería, que practicaban la brujería o que estaban en la iglesia católica o en los testigos de Jehová o en los adventistas o cualquier otro. Entonces que tienen que desaprender una serie de cosas, despojarse de una serie de cosas para poder entonces ser aceptos, ser agradables, ser obedientes a lo que señala la palabra de Dios. Y entonces, pues, este proceso implica un cambio de actitud, tanto en lo espiritual como en lo carnal, como les decía, sometiéndonos a ese señorío de Jesús, lo señalamos al principio, siendo humildes, siendo sinceros, honestos, en qué áreas necesitamos someternos a Dios, porque si bien es cierto, todos debemos y queremos y necesitamos someternos a Dios, hay personas que por el comportamiento, por la conducta, por la experiencia, por las vivencias que han tenido, tienen unas áreas en particular que requieren ser sometidas a Dios. Por ejemplo, esas personas que practicaban la santería, la brujería, entre otras, deben renunciar a todas esas cosas y, para poder ser libres y así sucesivamente, personas que estudian filosofía, otras cosas que metafísica, otras cosas deben entonces someter esas áreas a Dios para que puedan tener el entendimiento y la comprensión de la palabra de Dios y así sucesivamente, ¿verdad? En términos generales, pues todos debemos someter toda nuestra vida a Cristo. De hecho, cuando lo invitamos a nuestro corazón, le decimos que tome control de todas las áreas de nuestra vida, pero eso lo debemos hacerlo todos los días.
Y no solamente decirlo, sino de verdad hacerlo, de verdad someterlo. Y solo no podemos. Entonces necesitamos espiritualmente la guía del Espíritu Santo y humanamente, físicamente, carnalmente, el acompañamiento del discipulador y por supuesto el apoyo de la congregación para que, ¿verdad? Con la ayuda de todos ellos y nuestra persistencia, nuestra voluntad, nuestra decisión, permanecer en Cristo, constantemente confesando nuestros pecados y restaurando nuestra comunión con el Señor cada vez que sea necesario. Como ya habíamos señalado, hay recompensa, que no es fácil, la vida cristiana tiene obstáculos. Cada quien sabe cuáles son los obstáculos que viven, porque son diferentes para cada quien. Pero, hermanos, la buena noticia es que hay recompensa. Hay recompensa en el cielo y hay recompensa en la tierra. Y entre esa recompensa en el cielo, pues el tribunal de Cristo, que no es para juzgarnos, porque Cristo pagó por nosotros, es para darnos esas recompensas, esas coronas de gloria, esas coronas que el Señor tiene reservadas para nosotros con base a esa promesa en la que creemos, en la que confiamos, en la que caminamos, en la que nos fortalecemos, de que no hay castigo para el creyente, sino tesoros en el cielo, esas mansiones celestiales que el Señor nos tiene preparadas y por lo tanto nosotros sabiendo que ya tenemos eh, ese hogar seguro en el cielo, aquí en la tierra, debemos poner a la disposición del evangelio, del servicio, de la congregación, del que lo necesite, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras posesiones. Como les reitero, Dios nos ha bendecido, nos bendice permanentemente para bendecir a otros. Debemos ser nuestros propios vigilantes, nuestros propios atalayas, examinarnos constantemente nuestra conducta para que podamos entonces ser obreros aprobados, podamos estar a la altura de nuestro Señor pueda sonreír, pueda estar gozoso, pueda estar orgulloso de nosotros, ¿verdad? Porque le amamos, porque le adoramos, porque estamos agradecidos con Él, porque le reconocemos como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el todo de nuestra vida, nuestro Shaddai, nuestro Adonai, nuestro Elohim. Y entonces es necesario pues que reconozcamos que solos no podemos. Y es importante entonces que la iglesia como institución que está regida por hombres, pero que tiene una dirección del cielo, una dirección de lo alto, una dirección establecida en su palabra, pueda entender y comprometerse con ese modelo de discipulado que Dios establece en su palabra, para entonces lograr brindar ese apoyo necesario para que podamos nosotros mejorar cada día nuestra conducta cristiana, reflejar ese carácter de Cristo y poder coadyuvar a la restauración de la comunión de aquellos que por alguna u otra causa la han perdido. Entonces, el discipulador tiene que ser un modelo, tiene que ser un ejemplo, porque son uno de los primeros requisitos que aparecen en la definición de discipulado, que no es a través de la teoría, de la palabrería, sino a través del ejemplo. Y fíjense que Cristo, con sus discípulos, era una atención personalizada y era una atención vivencial, experiencial, donde ellos veían el comportamiento del maestro que ellos debían imitar. Entonces el discipulador tiene que ser un modelo de oración, una persona que ore en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, con todo tipo de oración, súplica y ruego, como lo establece la palabra, una persona que ore por los que están en eminencia, independientemente de cuál sea su afiliación política, independientemente si le cae bien o le cae mal,
debe orar por los que están en eminencia, porque son mandatos que están en la palabra, para que, ¿verdad? El Señor les dirija, el Señor, el Espíritu Santo les redarguya, para que tengan temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, y gobiernen sabiamente. También se debe orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, como está establecido en la palabra, ¿verdad? Entendiendo que esta oración además trae recompensa, porque el Señor promete que serán benditos los que bendigan a Israel. Entonces, Señor, es oportuno este momento para orarte por la paz de Israel, para pedirte por la paz de Jerusalén, por la paz de Venezuela, Señor. Trae, Señor, bendición sobre los israelitas, trae bendición sobre los venezolanos, Señor. El discipulador tiene que ser un modelo de un tiempo devocional, de ese tiempo de intimidad, así como nosotros tenemos agendas, reuniones de trabajo, tenemos compromisos laborales, compromisos familiares, personales, con amigos, tener un tiempo, una agenda, un espacio, un lugar, un momento cada día para nuestro compartir con el Señor Jesús, para nuestra intimidad con el Señor Jesús, en el cual, entre otras cosas, debemos, ¿verdad?, mantener diariamente la lectura de la palabra. Importante la memorización, porque la palabra nos advierte que habrá momentos en que no tendremos acceso a la palabra escrita, pero si la tenemos en la mente, la tenemos en el corazón atesorada, pues podremos recitarla, y es importante que meditemos en ella y que, por supuesto, nuestra vida cristiana no sea una vida pasiva en la que solamente oremos, tengamos devocional, lectura de la palabra, pero seamos solo nosotros, sino que nosotros eso que tenemos, eso que hemos aprendido, eso que hemos crecido, en eso que hasta que el Señor nos ha ayudado, podamos ponerlo al servicio de los demás, dentro y fuera de la iglesia, porque el servicio no se limita únicamente a los ministerios, dentro de la congregación, los días de la congregación, sino que son de manera permanente. Entonces, bueno, eh, quiero finalizar con estas 3 preguntas para que las reflexione eh, en su intimidad y pueda entonces a partir de allí establecer una agenda de trabajo, establecerse unas metas. ¿Ha sido usted discipulado? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué momento? ¿Lo fue alguna vez? ¿Lo es ahorita? ¿Considera que, aunque ha sido discipulado, aún requiere discipulado? ¿Tiene usted discípulos? Porque en una primera instancia, en un primer momento, en un primer nivel que aceptamos al Señor, pues obviamente necesitamos ser discipulados y nada más. Pero en la medida que nosotros crecemos en la vida cristiana, necesitamos ser discipulados, pero también necesitamos tener discípulos, porque ya vimos que ese es un mandamiento. Y preguntarnos, bueno, ese modelo discipulado que yo estoy siguiendo con mis discípulos, es el que está establecido en la palabra. ¿Cómo es ese modelo de discipulado? Bueno, gracias por su atención. Quedo atenta entonces a sus preguntas, reflexiones y comentarios. Bendiciones.